¿Qué tal, amigas y amigos? A este video decidí llamarle los errores, carencias, deficiencias e incluso pecados del nuevo Papa. ¿Por qué? Porque antes de la elección del Papa, muchos expertos, muchos que tratan de adivinar o que tienen interés en la figura del Papa, se ponen a buscar en los perfiles de cada uno de los cardenales la información básica para de esta manera tener a su favorito. Sin embargo, cuando viene el momento de la elección, apenas es nombrado el nombre de la persona que ha sido elegida, vienen aplausos, viene su presentación en público, pero también viene un trabajo de muchas personas para buscar toda la información posible sobre el nuevo pontífice. Y claro, en esta información buscan también no solamente los logros, sino buscan también las carencias, las deficiencias, los problemas que ha presentado quizás, y esto evidentemente sale a la luz pública y se pone casi en todas las primeras planas. ¿Por qué? Porque ya no se trata de un simple obispo, un simple cardenal, sino se trata de aquel hombre que dirige, que representa de alguna manera a toda la iglesia. Y claro, cuando hay enemigos de la iglesia, esta parte negativa, esta parte humana de debilidades, por supuesto que la exageran muchísimo más. Sin embargo, vendría una pregunta: ¿el Papa tiene que ser perfecto? ¿Ha existido un Papa perfecto? Yo diría que no. Incluso si nos vamos al primer Papa, vamos a decirlo así, a San Pedro ni siquiera, de acuerdo a los estudiosos, sabía escribir. San Pedro era una persona que no tenía grandes estudios, era pescador. San Pedro tuvo errores, como por ejemplo cuando en lugar de poner la vista en Cristo, cuando le pidió caminar sobre el agua, iba caminando muy bien, dejó de mirar a Cristo. Su error fue poner la atención en el viento, en la fuerza del viento, en el agua, y se hundió. Y San Pedro también tuvo, además de esta duda, tuvo momentos negativos como cuando negó a Cristo no una vez, sino 3 veces. ¿Qué pasó con Pedro? Cristo le había dicho: te entrego las llaves del reino de los cielos. Después de aquellas 3 negaciones, ¿Cristo se las quitó? No. Simplemente después de la aparición primera y segunda, la tercera aparición junto al lago de Galilea, Cristo le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestó: sí, Señor, te amo. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Tercera vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y después de esto, Cristo le dijo: apacienta mis ovejas, es decir, sigue siendo el pastor de todo el rebaño. Y más aún, le anunció que él estaba seguro de que ya no lo negaría y que moriría martirizado en la cruz, como de hecho sucedió. San Pedro no volvió a negar a Cristo. Se enfrentó al Sanedrín, se enfrentó a las autoridades que habían crucificado a Cristo valientemente, y después, ahí en Roma, cuando vinieron las persecuciones contra los cristianos, Pedro defendió su fe, no renegó de su maestro, y como Cristo le advirtió, extendió sus brazos, lo crucificaron cabeza abajo, y de esta manera Pedro, un pescador, se convierte en pastor de la iglesia dando testimonio. Evidentemente que los demás seguidores de Pedro han tenido fallas, han tenido debilidades, han tenido errores, y esto incluso hasta los últimos pontífices. ¿Cómo lo puedo yo asegurar? Porque hemos visto imágenes de Juan Pablo II confesándose ante un confesonario, confesando, reconociendo sus faltas, sus limitaciones, sus omisiones. Hemos visto también la imagen del Papa Francisco ante un sacerdote que le confiesa, reconociendo que el Papa, sus omisiones, sus deficiencias, sus carencias o sus faltas. De tal manera que es entendible perfectamente que el nuevo pontífice pueda tener también carencias, faltas, etc. Si bien tenemos que decir que no algunas demasiado grandes que pudieran poner en peligro su autoridad.
Y precisamente por eso, cuando uno de los cardenales es elegido papa, se le pregunta, ¿acepta usted el cargo? Y el elegido puede decir no. Si el elegido tiene en conciencia algo que quizás no es muy conocido o quizás ni siquiera conocido, pero que pudiera salir a la luz, algo delicado que pudiera poner en peligro su autoridad, él podría decir en conciencia no acepto. Y si así es, entonces continúan las votaciones y se entiende que ese electo no volverá a ser escogido por los cardenales. Solamente hasta que el elegido acepta es cuando se le pregunta ¿y con qué nombre quiere ser usted llamado? Y a propósito de el llamado, sabemos que además de nombrar al Papa como él ha querido, Juan Pablo II, Benedicto XVI, etc., el Papa es llamado su santidad o Santo Padre. Y aquí una pregunta, ¿a una persona se le puede canonizar, reconocer santo en su vida? Pues la verdad es que a nivel de derecho canónico, no. Una persona solamente puede ser canonizada hasta que ha muerto, porque cualquier persona viva, por muy buena que sea, puede estar tentada y caer en el mal. De lo más bueno puede pasar a lo más bajo o incluso de lo más bajo puede pasar a lo más alto. Por eso, hasta después del juicio final a esa persona en la tierra y evidentemente en la presencia de Dios, en la tierra se puede decir esta persona es reconocida como santa o como santo. Pero entonces, ¿por qué se le dice al Papa Santo Padre o su santidad? No como un reconocimiento de que ya es santo, sino como una invitación, incluso un recordatorio de cómo tiene que ser. Al decirle su santidad es decirle, ¿está viviendo como debe de ser? De tal manera que no es un título que reconozca que ya ha alcanzado ese grado, sino una invitación y un recordatorio para que lo haga. Así que yo diría que el nuevo Papa evidentemente tendrá deficiencias, carencias, algunas cosas que sean debilidades para él e incluso pecados. Y precisamente por esta razón hay que ayudarle con nuestra oración. Por esta razón el Papa cuenta con un colegio cardenalicio que son sus consejeros, cuenta con teólogos que le ayudarán a que no se desvíe de la línea que ha marcado Cristo, que defienda los dogmas y que al mismo tiempo busque las maneras en que la Iglesia alcance el corazón de todas las personas. Por esta razón, aún sin conocer quién va a ser, podemos decir que el sucesor de San Pedro tiene ya nuestra oración precisamente para que sus debilidades el Señor las convierta en fortalezas. Sus carencias el Señor las enriquezca con el trabajo en equipo de las demás personas. Sus tentaciones sean vencidas con su oración personal y la oración de todos, y sus decisiones particularmente sean también iluminadas por el Espíritu Santo, por el colegio cardenalicio y por todos los fieles. Y finalmente, para que sus pecados sean absueltos y de ellos aprenda, de sus omisiones aprenda y sea el Papa que el mundo, que la Iglesia, que todos los cristianos esperamos. Pidamos por ese Papa con deficiencias, con limitaciones, que seguramente crecerá como jefe de la Iglesia y nos ayudará a crecer a todos.